Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Valles y este es El Meollo del Asunto en Radio Mexicana 1300 de la AM. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarle. Han pasado 14 meses desde que el gobierno federal decretó que los mexicanos nos quedáramos en casa, que guardáramos lo que denominó la sana distancia y todos esos protocolos que conocemos para combatir la pandemia que nos azota. Sí, nos azota, esto no ha terminado. Han pasado 14 meses y la gente, muchas de las personas lo toman ya muy a la ligera, como si no se registraran fallecimientos y contagios entre la población. Solamente ayer se reportaron 822 nuevos casos en el país y 56 muertes. El acumulado, 220,489 personas. Bueno, es cierto, hay menos, pero todavía esto no se va. Se puede decir que ha habido progreso en el combate, pero por ningún motivo debe decirse, creerse o interpretarse como que se domó ya la pandemia o que la curva se aplanó o que estamos saliendo ya de esto, que ya salimos. Todavía no. Eso es lo que el gobierno federal, el estado y los municipios quisiéramos. Bueno, también las personas, pues que nos pudiéramos ya dedicar a reparar lo que se pueda y hacer un recuento de las pérdidas. Sí, un recuento de las pérdidas materiales y económicas que son inmensas. Y, así como individuos, empresas, comercios tienen deudas por la pandemia y se vieron afectados sus ingresos y ritmo de vida, de igual forma la economía nacional registra graves daños y pérdidas que necesariamente se verán reflejadas en el avance, no de las obras faraónicas de la administración, esas no sufrirán, se verán afectadas y se reflejarán en las pequeñas, en los programas que se han cancelado, que se sumarán a los que ya cancelaron desde antes de que la pandemia se iniciara y se presentara en nuestra economía. Una cosa es cierta, el gobierno federal no se ha endeudado con las fuentes de dinero al exterior tradicionales, eso es un logro, pero eso no quiere decir que la economía no esté sufriendo o que vaya a estar muy bien. Está, por así decirlo, el gobierno federal estirando la liga y espera que no se le reviente. Depende de lo que recibe de remesas, sobre todo de los Estados Unidos. Pero eso es, como dice el gringo, patinar en hielo muy delgado. En su número del mes anterior, el mes de abril, la revista Expansión, que trata de temas económicos principalmente, comenta lo siguiente, abro comillas: tras el paso de la crisis del COVID y su impacto en la economía nacional, el tema vuelve a colocarse en el centro del debate, pues la deuda pública, si se compara como proporción del Producto Interno Bruto, el PIB, ha aumentado en los últimos 2 años. Cierro comillas. Claramente, los economistas que presentan sus opiniones aseguran que la deuda de México ha crecido. Esto en relación con el PIB. Un indicador que don presidente no gusta desde que vive en el palacio que es su hogar. Y no gusta porque no lo entiende, no lo comprende. No lo gusta porque no ha sido favorable en el manejo de las finanzas. Menos desde que le renunció quien fue el titular de la Secretaría de Hacienda, el señor Carlos Ursúa, que de eso entiende mucho. Él renunció, entre otras causas, porque después de un año casi de estar en el gobierno, se dio cuenta de que 1. Hay decisiones políticas sin sustento. 2. También hay una política económica sin base en evidencia, lo que es pues señal de las ocurrencias que suceden a diario ahí en el palacio. Por ello, y desde entonces, es muy difícil aceptar los datos que nos presenta a la opinión pública don presidente. Los que no concuerdan con los datos que presenta su propia administración, pero que no son materia de asimilación por parte del grueso de las personas económicamente activas y menos por la gente de la economía informal, que es donde estamos la mayor cantidad de personas en el país. Después de 14 meses de pandemia, es evidente el mal manejo de ella que ha tenido el gobierno federal. Le comenté ayer que una cosa es conocer o saber algo y otra comprenderlo. La gente sabe que el gobierno no se ha endeudado como los anteriores y lo celebra, pero nada comprende de las razones políticas y económicas con sus secuelas respectivas. Y es que, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda, el porcentaje de endeudamiento del año pasado del gobierno federal es el más alto del que se tiene registro, escuche, desde 1990. Recalco, son datos de la Secretaría de Hacienda de don presidente. ¿Cuáles son estos porcentajes? Bueno, tan solo el año pasado, la deuda mexicana representó casi el 55% del PIB y el anterior, que fue el primer año del régimen actual, el 45%. En un año creció 10%. Este es un dato que se conoce
pero que no se comprende. Se puede decir que de cada peso el gobierno solo puede usar menos de la mitad porque con la otra tiene que pagar la deuda que sostiene y que es en porcentaje la más grande deuda de la historia de México. Pero eso no es todo. Para el 2021, el Fondo Monetario Internacional prevé que la deuda de México represente el 60.5% de su PIB, lo que representa una serie de situaciones que empezamos a ver desde ya y que reflejarán, todo esto se reflejará en la economía de todos nosotros, en lo que gastamos o no gastamos en el diario vivir. Pero de eso le comento mañana porque ya se me termina el espacio y aún no termino el meollo del asunto. Yo soy Daniel Valles, le agradezco mucho la atención a mi comentario y le espero mañana aquí, en Radio Mexicana.